Gracias. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. De nuevo, una gran bendición darnos tiempo para la meditación de su santa palabra. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, vamos a leer los versos 1 al 14. Le ruego paciencia para esta lectura de toda una historia muy interesante. Mientras vamos leyendo, por favor, vaya siguiendo el hilo de la historia para que de esa manera podamos sacar todo provecho para nuestra vida. Gracias a Dios que usted pudo venir en esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 14, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora preciosa. Gracias por la bendición de este momento que estamos listos para escudriñar tu santa palabra. Padre, rogamos que nada estorbe este buen propósito. Perdónanos todo aquello que pueda haber de adversidad en nuestra propia mente, en nuestra conducta. Todo aquello, Padre, que nubla nuestra comunión contigo. Apártalo, Dios, límpianos y que podamos disfrutar este tiempo recibiendo tu santa palabra, adiestrándonos, habilitándonos para vivirla, para ponerla en práctica y gozarnos en ti cada día, allá, en el mundo externo donde realizamos nuestra vida diaria, que seamos instrumentos de todo bien, en el nombre glorioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas.
Vamos a estar considerando esta mañana el tema: deja que Dios lo haga. Bueno, suena fácil, una frase corta, pero difícil de ponerla en práctica, porque aunque somos cristianos, normalmente nos invade la naturaleza carnal, pecaminosa. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Dios dice así, pero yo quiero asá, porque yo mando en mi propia vida y porque consideramos cada uno que no nos equivocamos. El mundo se equivoca, pero yo no. Bueno, vamos a ver qué pasó con este hombre. Dice la Biblia, un gran hombre, Naamán. Un hombre grande a los ojos de su Señor. Cuando leímos de su Señor, no es de su Señor Dios, es de su Señor el rey de Siria. Un hombre de gran poder, un hombre grande, pero enfermo. Mire qué cosa la de nosotros los seres humanos. Usted puede ser el presidente, el primer ministro, el rey, el diputado, el gerente de la empresa, el dueño, yo no sé cuántas cosas más, en todo el mundo, pero todos nos enfermamos. No hay nadie que esté inmune a las situaciones del mundo por el cargo que tenga, por la dignidad que pueda disfrutar o que pueda tener. Las enfermedades y los problemas no entienden ni de dignidad ni de posiciones, menos la muerte. Ninguno de nosotros va a decir, ojalá que alcance tal posición, porque aquellos de aquella posición no se mueren. Todos nos morimos. Según la historia, los reyes más grandes de este mundo han muerto jovencitos. Ustedes han oído del gran Nerón, famoso por sus atrocidades. Murió bien jovencito. Usted puede escudriñar la historia. Váyase a los más grandes. Se mueren jovencitos en batallas o por las crisis emocionales o lo que hoy llaman estrés, que les provocan las situaciones propias de sus cargos. Nada impide que nosotros seamos iguales ante el drama de la muerte. Todos por igual pasaremos por esa puerta, no importa la edad o el vigor físico o la posición. Bueno, este hombre era grande. Dice que la Biblia que era varón grande delante de su señor, el rey de Siria. Pero tenía un problema. Era leproso. Vamos a decir, hermanos y hermanas, que hoy la lepra, cualquiera dice, bueno, tienes lepra, ve al hospital. Ahora está en pleno control. Se puede tratar. En el tiempo antiguo, mire, algunos cientos de años antes de Cristo ocurrió esto. En aquel tiempo habían hasta lugares especiales fuera de la ciudad para los leprosos. ¿Por qué? Porque eran considerados inmundos, porque no era curable, no era tratable esa enfermedad, de manera que estaban aparte. Pero había, además de eso, la condición de no curable. También había una condición o una connotación social. Y fíjese que no solo para el leproso, para la viuda también. Eres leproso, ve afuera. Algún pecado estás pagando. Casi siempre se pensaba eso. Con la viuda también. Quedó viuda, desamparada. Algún pecado estás pagando. Muy difícil la situación. Pero bueno, volvamos al leproso. Este era leproso, un mal incurable en aquel tiempo, y el leproso no solo provocaba compasión, sino rechazo. No, peligroso tener a un leproso en casa, lejos. Era rechazado hasta por su propia familia. Y qué interesante cosa, dice la Biblia que una mujer judía, vamos a decir una cosa importante, no estamos hablando de Naamán, un judío. Naamán era de Siria, sirio, lejos. Usted puede ver los mapas antiguos y aún los de hoy. Israel y Siria, lejos, otra nación, muy lejos. Y una judía
era una muchacha judía que estaba en condición de sierva, esclava, cautiva en la casa de Naamán. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, nosotros vemos en todas las historias del Antiguo Testamento que muchas veces Dios permitió que naciones extranjeras vinieran e invadieran al pueblo de Israel por causa de sus pecados. Esto es importante. La razón es siempre importante. No es que Dios se descuidó, no es que Dios fue infiel, sino que permitía que naciones o tribus extranjeras vinieran como juicio suyo, juicio de Dios por causa del pecado de su pueblo. Y entonces, en alguna de estas invasiones de Siria, otras naciones invadían también, pero en este caso fue Siria quien invadió Israel en algún momento y se llevó cautivos a alguna gente, y entre ellas esta muchacha, que quedó de criada en la casa de Naamán. Y esta criada, esta pobre mujer, digo pobre porque obviamente si era criada no era rica. Esta mujer fue la que le testificó a la mujer de Naamán, y esta mujer de Naamán, pues a Naamán mismo, de que tal vez el profeta de mi pueblo pueda hacer algo para sanar a mi patrón Naamán. Una mujer que testifica de su Dios aún en una situación adversa. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque nosotros siempre pensamos que es trágico lo que nos pasa, ¿verdad? En una invasión vienen y nos llevan cautivos. ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, yo creo que ya podemos encontrar. ¿Recuerda a José en el libro de Génesis? José pudo haber dicho muchas veces, ¿por qué a mí, Señor? ¿Recuerda a Pablo en el Nuevo Testamento? Gran predicador de la palabra, pero latigado muchas veces, apedreado muchas veces, llevado a la cárcel más de una vez. ¿Por qué a mí, Señor? No leemos eso. Esta mujer cautiva en tierra extraña no dice, no aparece en la historia que está quejándose. ¿Por qué a mí, Señor? Sencillamente personas que aprovecharon la oportunidad para testificar de su Dios. Hermanos, esto debe motivarnos. ¿Qué situación estás viviendo tú en tu vida, tu trabajo? A lo mejor te despidieron, a lo mejor tu situación económica es caótica y tú estás diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué el otro prospera y yo no? No hemos pensado que a lo mejor es una oportunidad que Dios te da para testificar. Yo no sé cómo ni para qué Dios puede tornar toda situación adversa como una gran oportunidad para que mostremos al mundo que solo Él es Dios. Y eso es lo que esta mujer está haciendo. Es una sierva, es una esclava, pero aprovecha esa oportunidad para testificar en la ocasión de la enfermedad de su amo, y testifica a la mujer de su amo y le dice, si mi señor Naamán pudiera ir a mi nación, a mi tierra, y allí hay profetas de Dios que pueden darle solución a su problema. Era una esclava, hermanos. Verso 2, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta mujer confiaba en su Dios y creía en sus profetas. Cuando la Biblia nos dice que creía en sus profetas, no es que creía que los profetas eran dioses, sino que creían en la palabra del profeta, porque el profeta solo hablaba palabra de Dios. La Biblia está llena de profetas engañosos. Sí, en los libros del Antiguo Testamento también leemos esto. Dios levantaba profetas que anunciaban la verdad y aparecían más de 20 profetas diciendo la mentira. Y ocurre que como eran la mayoría, siempre provocaban que las autoridades menospreciaran o echaran por lo menos a la cárcel o a la prisión a los profetas de Dios. Así los encontramos muchas veces. ¿Recuerda al gran profeta Elías? Cuando yo digo recuerden es porque yo sé que estoy hablando a una iglesia que lee la Biblia. No siempre todos, pero por lo menos la mayoría. Y cuando decimos Elías, recordamos aquel gran pasaje cuando Elías se enfrentó a más de 400 profetas falsos. ¿Y cuál es la gran frase que recordamos allí? Solo yo he quedado profeta de Jehová. Imagínense usted, esa era la historia de todos aquellos profetas de la antigüedad.
No siempre nosotros, otras veces hemos dicho esto, no siempre los creyentes hemos sido la mayoría. Siempre hemos sido la minoría. En toda la historia bíblica podemos encontrar esto. Y no por eso vamos a decir, mire, pastor, las otras religiones son más que nosotros. ¿No será que nosotros estamos equivocados? Hermanos, hermanas, solo Dios es Dios. Y aunque sea sencillo para nosotros reconocerlo, no es fácil para la gran mayoría del mundo. Aquí encontramos a esta mujer en una situación adversa que confiaba en su Dios y en la palabra predicada por los profetas de Dios. El verso 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor Naamán al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Mire, no está diciendo probablemente, yo creo, a lo mejor, tal vez, no. Yo estoy segura que le sanaría de su lepra. Si él va a buscar a aquel profeta, seguramente le va a sanar. No estaba amargada por su condición de esclava y con prontitud testificó de Dios. Hermanos y hermanas, mire bien, la Biblia nos enseña que este hombre fue a su rey en Siria y pidió permiso para ir al profeta. ¿Creyó en la palabra de esta mujer? No es fácil creer en la palabra de una criada, de una esclava. No es fácil. Pero este hombre estaba urgido de una respuesta. Eso nos permite ver o entender que ya había, mire, un hombre rico, poderoso, de gran dignidad en su nación. Seguramente había buscado las mejores alternativas y no pudo ser sanado. ¿Qué más da creer en la mujer, en la palabra de una mujer? Bueno, vamos a ir. Y fue a aquel lugar, porque la voluntad de Dios era que Naamán se lavara para quedar limpio. Es una historia muy interesante. Mire, no fue fácil que él llegara y el profeta le dijera, haz esto y esto, y aquel lo hizo. No fue fácil. No fue fácil para él creer. Parece fácil esto de creer en algo, ¿verdad? Pero es lo que el mundo no hace. No cree en Dios porque no es fácil. No es cierto que es fácil creer. Depositar nuestra confianza en algo o en alguien es difícil. Porque el creer pone de manifiesto que voy a dejar a un lado mi orgullo, que voy a dejar a un lado mi propio esfuerzo. Vamos a ver. Llegó y se enfrentó con el profeta Eliseo, pero antes de eso yo quiero que usted observe, porque hemos leído ya la historia, ¿verdad? El rey de Siria manda cartas al rey de Israel, y el rey de Israel recibe a este gran personaje Naamán. Y el rey de Israel, estamos hablando de no cualquier rey, hermanos. La Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios. Por tanto, nos hacemos la idea que el rey de Israel es un hombre piadoso. Bueno, ya sabemos en la historia bíblica. No fue siempre esto cierto. La mayoría de los reyes de Israel fueron incrédulos, impíos. Y cuando aquel rey de Israel recibe la carta del rey de Siria, más bien lo mira como una provocación. Mira, le dice Naamán, mi rey te ha enviado esto, y aquel lee, para que lo atiendas y lo sanes. Y este cree que yo soy Dios. ¿Yo cómo voy a sanar? En vez de buscar a su Dios, Señor, mira qué gran oportunidad para testificar. Yo no soy profeta, soy el rey, pero ruego delante de ti, o voy a buscar al profeta para que dé curso a esta petición del rey de Siria. En vez de eso, más bien empieza a decir que qué bárbaro, estamos provocándome a una guerra. Pero bueno, la Biblia nos enseña que Eliseo estaba al tanto de la información, y cuando escuchó esto, a mí me parece una frase excelente, hermano, una frase de todo, muy poderosa. Cuando Eliseo, el profeta de Dios, toma parte en el asunto y oye decir que el rey está temeroso y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no le das respuesta? Tráemelo a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Qué tremenda convicción. ¿Sabe qué quiere decir? No es que yo soy el que lo puedo, yo soy el grande, no. La palabra de Dios que ha venido sobre mí. Este hombre tiene que conocer esa palabra, tiene que conocer al Dios verdadero. Bueno, Naamán llega a casa de Eliseo el profeta,
Y dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dice la Biblia, lávate 7 veces en el Jordán. La palabra 7 en la Biblia es muy importante. Hay muchas veces que aparece en las Escrituras el número 7. Tenemos que decir con respecto a esto, otras veces hemos hablado del significado de los números, si recuerdan. El número 1000 representa la plenitud de Dios. La Biblia cuenta en 40 el número de años para las diferentes generaciones. El número 10 tiene su significado, el número 6 tiene su significado, todos los números. El número 7 representa la perfección de Dios. Y oigan bien lo que estoy diciendo, representa la perfección. Por favor, hermanos, una y otra vez, cada vez que hablamos de los números, no caigamos en la debilidad de muchos de tomar los números como superstición. Porque el Señor nos ha librado de todas las consecuencias de la superstición. Somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo, hermanos. Y entonces, ¿por qué hay algunos de nosotros que no pueden pasar debajo de una escalera? ¿Saben? Pon una escalera puesta ahí sobre la pared. Uy, no pase debajo porque es mala suerte. Hay gente que solo de negro viste, qué mala suerte. Mire, yo tengo un problema porque el negro es mi color favorito. Sí, me gusta el negro, es mi color favorito. Cada quien tiene su color favorito, ¿no? El azul, el verde, el amarillo, el mío es el negro. Así que cuando usted me vista de negro no quiere decir, mire, este pastor, qué mala suerte le cobija. Si somos libres en Cristo, ¿por qué usted sigue teniendo miedo de verse en un espejo que está quebrado? Hay algunos que, no levante la mano, pero hay algunos que no se ven en un espejo quebrado, porque es mala suerte. Y aunque el número de su zapato sea 7, o más bien sea 5, usted se pone el 6. A ver cómo es la cosa. Es 5. Vamos a decir, su número de zapato es 6, pero se pone el 5 porque el 6 es de mala suerte. El número del diablo. Hermanos, todos esos números tienen su significado en la Biblia. Pero no tienen por qué llenarnos de temor porque el Señor ya nos ha liberado de todas esas cosas. No hay una sola cosa que a usted le impida subir. Mira, hay gente que dice, el día tal, viernes 13 no me pongo mi color favorito porque eso es diabólico. Cosas esas, hermano. ¿Usted está creyendo en eso? Y que viernes 13 no debe existir en el calendario. ¿Sabía usted que en los países, muchos países, los edificios van del piso 1 al 11, al 12 y del 12 pasan al 14? No hay piso 13. ¿Y por qué no hay 13? Es que es de mala suerte el número 13. Óigame, yo como siempre ando investigando cosas, pregunté en un hotel. Una vez me quedé hospedado en un hotel y por curiosidad pregunté al gerente, pues por supuesto al dueño no lo conocí. Óigame, señor, ¿y por qué no tienen piso 13? A ver, ¿cómo hablemos? Me dice, no, mire, nosotros no creemos en esa superstición, pero son los clientes. Cuando nosotros le decimos que va a hospedarse en el piso 13, prefieren irse a otro hotel, entonces no ponemos 13. Mira hasta dónde llega esto de los números, ¿verdad? No, hermano, hermana, no crea en eso. Nosotros, nuestra suerte ya está en Cristo. Todo lo demás es superstición y ya el Señor nos libró de todo eso. Volvemos al número 7. En la Biblia tiene su significado. El número 7 significa la perfección de Dios. Dios creó la semana en 7 días, recuerda. Es un significado muy importante. Dios hace todo, dice al final de la creación, y vio Dios el último día que todo lo creado era bueno en gran manera. Dios todo lo hizo bien hecho, 7 días. José, en el libro de Génesis, interpretó los sueños del faraón. ¿Recuerda el sueño?
7 vacas gordas y 7 vacas flacas, un gran significado que llegó a realizarse plenamente en aquel tiempo en la vida de José, el hijo de Jacob. Recuerda la toma de Jericó por parte de Josué. Entró con el pueblo por Jericó, con el pueblo de Israel. 7 sacerdotes dieron vuelta a la ciudad por 7 días. El último, el séptimo día, dieron 7 vueltas. Muy importante el número 7. Los primeros diáconos electos en el libro de Hechos capítulo 6, ¿cuántos fueron? 7 diáconos. El mensaje del Apocalipsis en el capítulo 4, ¿a quién va dirigido? A las 7 iglesias. Muy importante. Muy bien, aquí en la historia de Naamán, el número 7 aquí significa que Naamán tenía que hacerlo todo al modo de Dios. Naamán viene y se para con vamos a decir que Naamán no iba solito, ¿verdad? Un hombre así tan importante no va a ir solito. Va con todos sus séquitos, sus asesores, sus criados, sus camellos. Va con su lepra. Se detiene frente a la casa de Eliseo y él se imagina que va a ser recibido con toda la corte del rey de Israel y de los profetas y todo aquel protocolo. Bienvenido, Señor, con toda su dignidad. Si fuera en nuestro tiempo, vamos a elevar banderas y cantar los himnos nacionales y yo no sé qué cosas más. Se imaginaba una cosa así, ¿verdad? El representante del rey de Siria. Y ocurre, hermanos y hermanas, que golpean a la puerta y quien sale a la puerta es el criado de Eliseo. Ni siquiera salió Eliseo. Y esto, hermanos, hermanas, provocó que Naamán se enojara en gran manera por causa de su orgullo. Se enojó porque puso en primer lugar su categoría social, su dignidad humana. Verso 11. Y Naamán se fue enojado, enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tal vez pensaba, porque con mi dignidad yo puedo decirle a ese Dios, yo tengo derecho a ser sano. Yo soy tan alto, tan grande en este mundo que no es posible, no es justo que yo esté enfermo. Pero en vez de eso me mandó a su criado. ¡Qué falta de respeto! Y además, hermanos y hermanas, empezó a menospreciar a aquella nación a donde había llegado Israel. Porque como el mensaje de Eliseo es: dice Dios que te vayas que te zambullas, que te bajes, que desciendas al río Jordán. Río Jordán. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros a veces tenemos mucho mito en cuanto a la nación de Israel y creemos que todo aquello de las naciones son montes santos, por tanto es, no sé, un sentido de consagración especial, y pensamos que el río Jordán es el mejor río del mundo. Óigame, no es la gran cosa, vamos a decir geográficamente, ¿no? No, déjeme decirle que quizá 1 o 2 ríos de Nicaragua son más hermosos que el Jordán. Es el único río que cruza la nación, eso es importante. Por supuesto que es importante. Y vamos a decir que si atendemos bien lo que dice Naamán en términos de lo físico de aquellos ríos, tenía razón. Mire bien lo que dice. Abana y Farfar son 2 enormes ríos de la geografía de Damasco en Siria. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mostró su orgullo aquí. Yo soy digno, soy grande, y además mi país también. En mi país hay ríos más grandes y más hermosos que este riachuelo del Jordán. ¿Cómo es posible que el Dios de Eliseo me mande a zambullirme en un río que no es tan hermoso? Yo bajarme allí, no puede ser.
Ay, hermanos, ¿qué nos cuesta hacer las cosas como? Eso es lo que Dios quiere, que te humilles, que bajes del estrado de tu orgullo, porque no hay nada más grande a los ojos de Dios que la humillación de todos nosotros. Porque la humillación de todos nosotros significa que solo reconocemos su grandeza. Entre más nos humillamos, más reconocemos su grandeza. No es que le hacemos más grande. Otra vez hemos hablado de esto, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer más grande a Dios, porque Dios no es más grande ni más pequeño, es el único grande. ¿Comprende? Dios, tú eres más grande. No, más grande que qué. No hay otros ni siquiera pequeños, solo Él es Dios. Ahora, cuando nosotros decimos Dios, tú eres el más grande, Dios recibe la alabanza porque Él entiende lo que queremos decir. Pero a Dios no lo podemos comparar, porque no hay otro Dios, ni más pequeño, ni mediano, ni casi grande. Él es el único grande, eterno, poderoso. Y este único grande demanda de nosotros una tremenda, grande humillación. Que le reconozcamos como el único Dios. La única manera en que así lo podemos hacer es humillándonos cada vez más delante de Él. ¿Qué nos cuesta reconocer eso? Por nuestra condición humana. Aún entre nosotros mismos no queremos humillarnos. Mire, yo ofendí a aquel, pero no... Pedirle perdón es como rebajarme. Voy a esperar que venga, ¿no? Y más si fue él el que me ofendió. Yo no me voy a ir a humillar. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta humillarnos el uno al otro. Mucho más nos cuesta reconocer que hay un Dios grande. Y no le reconocemos solo porque no le vemos. Nos cuesta reconocer que está en todos lados. Está aquí entre nosotros esta mañana. Hermanos, hermanas, así es cuando pensamos que lo nuestro modo, nuestra manera de ser, nuestros recursos son mejores que todo lo que Dios da. Dios dice por aquí, pero yo digo por aquí porque yo creo que estoy en lo correcto y que soy sabio y más sabio que Dios. Observe bien qué interesante lo que sigue en el verso 13. ¿Quiénes le hacen meditar y quiénes le hacen volver? Los criados. Sus criados le enseñan la necesidad de ser humilde. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? ¿Quién le dio una información allá en Siria acerca de Jehová, del profeta? La criada. ¿Y quiénes lo persuaden para volver a lo que le dijo el profeta Eliseo? Los criados. Ay, hermanos y hermanas, ¿a quiénes ha levantado Dios para predicar su evangelio en todos los tiempos? No a los reyes, no a los sabios, no a los graduados con grandes reconocimientos académicos, no a los famosos, sino a los humildes. ¿A quienes escogió el Señor Jesucristo por discípulos? No buscó las universidades ni los centros de discusión filosófica. Los buscó en las calles y allí los encontró. ¿Comprende? Y nosotros, que no tenemos ningún rasgo de dignidad como muchos grandes, como muchos Naamán, hemos sido por la misericordia de Dios escogidos para su salvación y para que llevemos su evangelio. Hermanos, no menospreciemos el llamado que Dios nos ha dado. No nos ha llamado por lo que sabemos y por lo que somos, sino por lo que nunca hemos sido. Nunca hemos sido merecedores de su gracia y por su misericordia nos ha llamado. Qué bueno que ocupamos el lugar de estos siervos. Ellos convencieron, persuadieron a Naamán para volver a lo que el profeta Eliseo le estaba ya mandando a hacer. Los criados le muestran que lo que Dios le manda a hacer por medio del profeta es algo sencillo, nada complicado. ¿Qué nos ha mandado el Señor a nosotros a hacer en relación a su mensaje? Creer. Era lo que Naamán tenía que hacer.
Mira, Señor, le dicen sus criados, solo tienes que creer en la palabra del profeta. Y si el profeta te ha dicho que desciendas al Jordán, desciende. ¿Cuál es el resultado grande que estás buscando? La sanidad de tu lepra. ¿No te parece algo grande por algo sencillo que tienes que hacer? Dios nos manda a creer en Jesucristo para ser limpiados de todo pecado, pero la gente prefiere lo más complicado. Prefiere la idolatría, prefiere los sacrificios, prefiere justificarse por sus propias obras. Y por eso es, hermanos y hermanas, que la idolatría en todas sus formas tiene muchísimos más seguidores que las iglesias que predicamos la palabra verdadera. Dios busca un pueblo obediente a su palabra. Y en el caso de Naamán, su obediencia final fue lo que le llevó a su sanidad. Nos dice el verso 14. Él entonces, Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué bendición, hermanos. Valía la pena obedecer. No había nada más que obedecer, oír y obedecer. Zambúllete allí. Aquel hombre tuvo que descender. ¿Sabe? La palabra descender no es solamente que bajó de su carro, bajó de su orgullo, bajó del pedestal de su dignidad humana. Solo cuando descendemos de las alturas de nuestro orgullo podemos recibir de Dios los grandes propósitos que Él tiene para nosotros, porque sus propósitos siempre son grandes. Y la Biblia nos enseña que cuando aquel hombre creyó y descendió, entonces fue cuando Dios le sanó, fue limpio para siempre. Descendió, se zambulló. Esto es una forma de descender del orgullo. Zambullirse es quedar completamente cubierto. Hermanos y hermanas, cuando nosotros hemos recibido a Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador, no es medio salvos, es salvos por completo. Y Él quiere no que vivamos medio santos, sino que seamos santificados por completo y que vivamos de modo completo sumergidos en Él. Hermanos, es triste ver muchas vidas de muchos creyentes medio evangélicos, medio cristianos. Hermanos, nosotros nos engañamos porque en esto no hay medio nada. O somos creyentes de verdad o no lo somos. De verdad que quisiéramos tener una iglesia de cristianos plenos viviendo en la palabra del Señor y testificando de Él. El evangelio, hermanos y hermanas, no es quedar medio tapados, sino totalmente cubierto de Cristo, totalmente sumergidos en el mar de su palabra, totalmente empeñados en la pureza del evangelio, en el testimonio de todos los días. Por haber obedecido, Naamán quedó, dice la Biblia, como la carne de un niño, completamente limpio. Pero yo quisiera entender también, hermanos, que cuando la Biblia dice como la carne de un niño, la vida del niño, el niño está comenzando a vivir. Bueno, es un poquito la referencia al nuevo nacimiento. Comenzó de nuevo, Naamán. Un nuevo comienzo en su vida, ya no impregnada del orgullo, sino de una comunión íntima con el Dios a quien había conocido por el mensaje del profeta Eliseo. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros pasamos por dificultades de toda clase, adversidades, en todas las áreas de nuestra vida. Tu matrimonio, tu noviazgo, tus estudios, tus negocios, tu trabajo o tu falta de trabajo, tus conflictos. ¿Cuántas preguntas tenemos de parte de Dios? Y especialmente cuando vemos que aparentemente los demás van bien y solo yo voy mal. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué
Me quitaste al hijo, a la niña, al niño. ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi negocio? ¿Por qué? Cuando decimos a Dios ¿por qué? Es un reclamo, ¿no? ¿Por qué? Yo no lo merezco. Hermanos, hermanas, a Dios no se le pregunta por qué. A Dios se le pregunta ¿para qué? Cuando pasamos por problemas y le decimos ¿por qué?, le estamos reclamando. Pero cuando no es el por qué, sino para qué, le estamos diciendo: Señor, por alguna razón tú estás permitiendo que me pase esto. Enséñame para qué. ¿De qué modo yo puedo usar esto que me está pasando para seguir creyendo en ti? Para seguir zambulléndome en la humillación, reconociendo que solo tú eres grande. Por algún propósito tú estás permitiendo que me pase lo que me está pasando. Por eso quiero entender mejor para qué. ¿Para qué lo estás permitiendo y no por qué? Dejemos de estar reclamándole a Dios por todo lo que nos pasa, porque todo está en su pleno control. El mundo está lleno de lepra. Hay creyentes que son salvos en Cristo, pero todavía pervive cierta forma de lepra en sus vidas. Y solo en Cristo podemos limpiar nuestra lepra. No estamos hablando de problemas de la piel, de la enfermedad física. Esta lepra es espiritual, está en el corazón. Es espiritual, está en nuestra mente. Jovencitos, jovencitas, consagrémonos todos para Cristo y deja a un lado la pornografía. Hermano, hermana, Dios te ha dado una esposa. No tienes que estar buscando placeres en otro lugar. Tenemos que dejar que Cristo lave todas esas formas de lepra que todavía perviven en nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas de esta que están haciendo mucho daño a la iglesia, al hogar, a la familia, al matrimonio. Mientras no nos humillemos delante de Dios, bajando todas las veces que Él quiera al Jordán de nuestra propia humillación, vamos a seguir viviendo en el fracaso de todos los días. Nuestra lepra de pecado es una realidad y no podemos negarla. Nuestra naturaleza es pecaminosa, aun cuando somos creyentes. Y no hay forma humana en que podamos quedar libres de esa condición. No hay manera que nosotros por nuestros propios medios podamos limpiarnos a nosotros mismos. Romanos 3:23, todos sabemos de memoria este pasaje. Por cuanto todos pecaron, todos. No hay uno que diga que no. Y el que diga que no está en mayor pecado todavía. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. Hermano, qué bendición para nosotros. Estábamos destituidos los que ya creímos en Cristo. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar para siempre la lepra del pecado. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos, de toda lepra. No hay una lepra, no hay una forma de pecado que Dios no pueda limpiar. Sería un mensaje engañoso si venimos a decir: la sangre de Cristo derramada en un dolor tan grande en la cruz solo puede cambiar unas cosas, pero otras no. Todo pecado solo puede ser limpiado en la sangre de Cristo. Y Dios estableció la forma más sencilla para que logremos que Él nos limpie. Su Hijo Jesucristo ocupó nuestro lugar en el pago por nuestros pecados. Ese lugar que nos correspondía a todos nosotros, Él lo ocupó por nosotros mismos. Romanos 5:8. Estoy citando versículos que están en nuestra memoria. Deberían estar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que, siendo aún leprosos, Cristo limpió nuestra lepra. ¿Y cómo se logra, hermanos y hermanas? Solo por creer en Él.
Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, hermanos. ¿Qué hace falta hacer para no ser condenados? El que en él cree, solo creer, como Naamán lo creyó. Mientras mantuvo su orgullo y no creía, no fue sanado. Pero solo creyó y obedeció, y entonces fue sanado. Hermanos y hermanas, mientras no nos humillemos delante de Cristo, los no creyentes que todavía no se humillan delante de Dios y reconocen su condición de pecado, siguen estando en condición de condenación. Pero dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta mañana hay entre nosotros seguramente más de alguna persona. Un bonito grupo de personas se puso de pie cuando se pidió que se pusieran de pie los que están acompañándonos. Un bonito grupo, gracias a Dios. Qué bueno que Dios puso en su corazón venir aquí esta mañana. Usted escuchó ya esta palabra. Al salir de este lugar, yo quiero advertirle algo. Al salir de este lugar ya no puede usted decir a alguien que le diga el evangelio: mire, ha creído en Cristo. Yo no sabía que había que creer. A partir de ahora ya no puede decir esto porque ya se lo predicamos. Ya usted no puede decir yo lo ignoraba. Ya no puede decir eso, porque ya le predicamos con toda sencillez que todo consiste en creer en Él para ser sanado, salvado, reconocido como hijo de Dios, y no pensar más ni por un momento, nunca más, que llegará alguna forma de condenación a tu vida, solo por creer en el Señor Jesucristo. Tú, igual que toda persona, todos necesitamos ser limpiados de nuestra condición de pecado. El pecado te aleja por completo de Dios. Solo mediante la sangre de Jesucristo puede ser limpiado. Deja que Dios lo haga. Decídete hoy mismo a recibir la salvación en Cristo. Decídete a zambullirte en la sangre de Cristo, porque solo de esa manera puedes ser limpiado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora hermosa por tu palabra. Oh Dios, gracias por hablarnos de un modo tan sencillo. El mensaje más grande del universo no está escrito con términos filosóficos que no podamos entender, sino del modo más sencillo que todos podemos acudir a Él. Te rogamos bendición grande por las personas que están aquí y todavía no tienen la dicha de ser salvados porque no han creído. Te rogamos que hoy puedan hacerlo. Voy a rogar a todos los hermanos, hermanas que sigan orando. Yo quiero invitar a toda persona que está aquí. Es probable que tu vida esté llena de alguna forma de estas lepras espirituales: odios, rencores, amarguras, contienda, problemas, enfermedades. Y lo que Dios quiere en esta mañana es que tú abras tu corazón a Cristo para que Él te pueda limpiar de todos esos males, que te pueda mostrar la salida. Esto no es mágico. Hoy recibes a Cristo y se acabaron las deudas. No, están allí, pero Dios ahora va a morar en tu corazón y paso a paso tendrás luz en tu pensamiento y Dios te conducirá a tomar las mejores decisiones, pero todo empieza por humillarte por completo delante de Él. Oh, cuánto Dios quiere que te humilles y le reconozcas, porque solo Él es la salida a tus problemas. Yo estoy listo para orar por ti esta mañana. Dame una señal con tu mano en alto. Pastor, ore por mí. No tienes que decir nada con tus labios, solo dilo con tu mano en alto. Pastor, yo quiero que ore por mí. Yo quiero ser salvada, yo quiero ser salvado, yo quiero ser limpiado de todas estas lepras, de mi propio pecado. Quiero encontrar el camino correcto. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí, por favor. Ni yo mismo puedo encontrar la salida. Tienes razón. Ninguno puede encontrar la salida por uno mismo. Confiesa tu vida a Cristo. Entrégate por completo a Cristo. Deja que su sangre te limpie. Zambúllete, desciende de la altura y zambúllete en Cristo esta mañana. Levanta tu mano.
Ore por mí, pastor. Yo necesito que el Señor me restaure, me limpie, me haga caminar sobre paso firme, en roca firme, en el lugar correcto. Por última vez, hay 3, 4 personas que han levantado su mano. Levanta tu mano si no lo has hecho. Padre nuestro, te damos gracias por este bonito grupo de personas. Todos necesitamos, Señor, humillarnos delante de ti. Oh, perdónanos que en nuestra naturaleza carnal y pecaminosa cuánto nos cuesta humillarnos. Pero se trata, Dios, de que el resultado maravilloso es que seamos limpios. Ruego por la misma iglesia, Señor, que nos limpies, que nos uses y que nos permitas experimentar ese gozo maravilloso que Naamán sintió cuando fue sanado. Oh, qué maravilloso pensar que la última vez que él se metió a ese río y salió limpio como la piel de un niño. Ayúdanos a reconocerte en la pureza y la santidad de nuestra vida, en el gozo de nuestra comunión contigo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre grande y poderoso, eterno y santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.